El iPad mini es ese dispositivo que nos trae todo lo mejor de los más grandes en un formato mucho más pequeño que podemos sostener con una sola mano. Bueno, aunque esto no pasó en todas las generaciones, así que vamos a retroceder el tiempo a octubre 23 del año 2012 cuando Apple presentó el primer iPad mini. Se destacó con una pantalla pequeña de 7,9 pulgadas y un diseño delgado que nos dio una pista de lo que sería el primer iPad Air, que se presentó el siguiente año con tan solo 7,2 milímetros de grosor. Este iPad mini era un 23% más delgada que el iPad 4, que era el iPad del momento, y pesaba casi lo mismo que una libreta. Y con todo eso compartía las mismas especificaciones del iPad 4 como el chip A5 de doble núcleo y 512 MB de RAM en este formato tan pequeño. El iPad mini no era un iPad económico, ya que ellos querían tener todo lo bueno de los iPads más grandes a un tamaño más reducido, por lo que el modelo más básico partía desde los $329 en su configuración de 16 GB, pero teníamos la posibilidad de ampliarlos hasta las 64 GB de almacenamiento. En octubre 22 del año 2013, en el mismo evento donde vimos por primera vez el iPad Air, llegó el iPad mini con pantalla retina. Sin cambios en el diseño, implementaron una pantalla de mayor resolución, la típica pantalla retina de Apple, actualizaron su chip al A7 de doble núcleo y esta vez dieron un salto al GB de RAM y ya podíamos elegir hasta 128 GB de almacenamiento en vez de los 16 de la primera generación. Un año donde hubieron muy pocos cambios para el iPad mini, ya que Apple no suele hacer cambios en sus dispositivos hasta algunos años después de su lanzamiento. Pero algo muy extraño fue que a pesar de que solo tuvimos una mejora en su hardware, su precio aumentó a los $399 en su modelo base de 16 GB, haciendo el iPad mini mucho más costoso y mucho menos interesante. El siguiente año, en octubre 16 de 2014, continuó la tradición y vimos el iPad mini de tercera generación, que Apple introdujo el lector de huellas en el botón Home en todos los iPads de este año, y gracias a eso vimos por primera vez en este iPad el Apple Pay, y agregaron el color oro a esta línea, ya que no estaba presente en los iPad mini. Apple nos acostumbraba a que en cada revisión actualizaran su hardware. Este no fue el caso, mantuvo el mismo hardware del año anterior, después de ello haber introducido con los iPhone 6 el chip A8, pero a pesar de eso mantuvieron el mismo chip A7 y las mismas características. A partir de este año es cuando el iPad mini deja de ser el intento de traer lo bueno de los iPads más grandes a un tamaño más compacto y se convierte en un iPad asequible entre comillas, manteniendo su precio de $399 en el modelo base. El iPad mini de cuarta generación se presentó en septiembre 9 del año 2015 junto a los iPhone 6S, 6S Plus y los iPad Pro de primera generación. Por primera vez vimos la pantalla laminada en el iPad mini, es decir que ya no existe espacio entre la pantalla y el cristal, lo que hace más natural la interacción con el iPad, y ese año sí hubo una actualización en su hardware, pero fue decepcionante para un iPad que no había actualizado su procesador el año anterior. Implementaron el chip A8 a pesar de que en ese mismo evento vimos los A9 que se introdujeron con los iPhone 6S. Al menos aumentaron su RAM a los 2 GB, que no estuvo nada mal, y bueno, esta vez hubieron cambios y al menos mantuvo su precio base de $399, que no estuvo nada mal. A principios del año 2016, el iPad mini fue uno de los iPads más vendidos, superando el iPad normal, los iPad Air y los iPad Pro, aunque esto no duró mucho tiempo. Después de 4 años sin ninguna actualización y tantas ideas conspirativas de que Apple había terminado con el iPad mini, en marzo 18 del año 2019 Apple introduce por sorpresa el iPad mini de quinta generación, con mejoras ligeras en su pantalla, implementando la tecnología True Tone que ajusta la pantalla en relación a la luz. Agregaron soporte a una mayor variedad de colores y su brillo fue un 25% mayor al del iPad mini de cuarta generación. También actualizaron su procesador al A12 Bionic, que era el último chip del momento presentado por Apple, que era 3 veces más rápido que ese A9 que implementó Apple en el iPad mini de cuarta generación. También implementaron los altavoces estéreo al igual que el iPad Air y agregaron soporte al Apple Pencil de primera generación, que no estuvo nada mal.
Y a pesar de todas esas mejoras, no aumentó su precio y esta vez partía desde los 64 GB de almacenamiento. Hace unos días, específicamente el 14 de septiembre de este mismo año, Apple introdujo el iPad mini de sexta generación. Con un rediseño total, su pantalla aumentó desde las 7,9 pulgadas hasta las 8,3 pulgadas y movieron el Touch ID hacia el botón de encendido. Gracias a su diseño cuadrado, ahora tenemos la posibilidad de utilizar y cargar de forma magnética el Apple Pencil de segunda generación. Y a partir de ahora su puerto de carga es a través de USB tipo C, al igual que el iPad Air y al igual que el iPad Pro. Poco a poco Apple se va deshaciendo del conector Lightning del iPad. Ahora podemos elegir entre una variedad más amplia de colores a diferencia de la versión anterior. No son tantos como en el iPad Air o en el iMac, pero estos son un poquito más interesantes. Sus cámaras también mejoraron y agregaron un flash. También actualizaron su hardware al chip A15 Bionic, que es el chip más reciente de Apple con conectividad 5G. Aunque algo tan extraño de este iPad es la posición de los botones de volumen en la parte superior, eso está bien raro. Pero todo esto significa algo, otra subida significativa en su precio. Esta vez el iPad mini base sube hasta los $499 en su versión de 64 GB. Así que a partir de ahora lo podemos catalogar como un dispositivo muy pro en un tamaño muy pequeño como lo vimos en la primera generación, más que un iPad económico como lo vimos en las anteriores generaciones. El iPad mini cada vez tiene menos sentido con el tamaño de las pantallas de los teléfonos actuales. Cada vez se reduce esta brecha entre un teléfono y un iPad mini. Pero díganme ustedes qué piensan sobre esto. Esta fue la evolución de los iPad mini desde su lanzamiento. No se olviden comentar si tienen un iPad mini, qué generación tienen o si le ven sentido un iPad mini en pleno 2021.